Bien, bueno, en este lado del párpado lo que puse fue un primer para párpados, ¿sí? Y utilicé una sombra que es más color arena, ¿sí? Ahí se las muestro, que es esta de acá, ¿sí? Tratemos de no usar tonos blancos, por ejemplo, o blancos iridiscentes, porque lo que van a hacer es contrastar muchísimo, ¿sí? Y se va a perder toda la sutileza. Así que tratemos de usar un color arena, un color más natural, que sea claro pero no blanco, ¿sí? Este con la prebase se ve bastante clarito y por la iluminación, pero no es blanco, es más arena, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar un delineador en gel. Y vamos a hacer un delineado en el párpado superior, pero bastante anchito, ¿sí? Ahora lo van a ver. Bien, ahí vamos. También delineen adentro del párpado superior. Bien, y un poquito más ancho todavía. Ahí está, fíjense que la colita queda ahí gordita, si no la estiramos hacia arriba, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar sombra, ¿sí? Vamos a utilizar una sombra negra, como usamos acá. Yo voy a mezclar marrón con negra. Y lo que voy a hacer es superponerla al delineador, ¿sí? ¿Para qué? Para que se fije 100%. Bien, y una vez que fijamos la sombra, lo que vamos a hacer es empezar a esfumar el borde, ¿sí? Y lo voy a esfumar con una sombra marroncita, mate. Fíjense que voy desde arriba porque lo que voy a esfumar es el borde de la línea, no todo, ¿sí? Sino el borde de la línea. Y ahí sí lo voy estirando un poquitito en la colita como para que haga de nuestro delineado tradicional. A medida que voy subiendo, ahora agarré un marroncito más claro que el anterior, ¿sí? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es esfumar el borde del marrón, ¿sí? Voy a agarrar un pincel un poquitito más blando para poder esfumarlo. ¿Ven que hace una especie de smokey eyes? Pero más sutil. Bien, voy a esfumar bien
los bordes para que no queden duros. Bien, y lo que voy a hacer ahora es retocar un poquitito el color negrito, el inicial. No hagan la colita con el negro. Bien. Ahí estoy sacando el polvo del baking. Lo que va es acompañado de una pestaña postiza, este tipo de sombreado. Yo ahora les voy a mostrar. Voy a aplicar un poco de iluminación. Estamos buscando el iluminador correcto. Acá estamos. Y terminamos la zona inferior, ¿sí? Ahí estoy poniendo una sombra marrón. Pero si quisieran subir un poquitito más la apuesta, digamos, podrían usar un tono morado, por ejemplo. A ver, yo ahí estoy mezclando con un poquitito de morado. Y marroncito más llegando a la pestaña. Ahí queda esta mezcla. Bueno, a esto vamos a ponerle ahora una pestaña postiza para que ustedes vean cómo queda el resultado final. Bueno, de esta otra mitad vamos a ir con otra propuesta un poquitito más sutil, ¿sí? De este lado ven que me puse rímel, todavía no me puse la pestaña postiza, que vamos a hacer un light spotlight, ¿sí? Que sería un spotlight suave, ¿bien? Entonces, voy a ir primero con una sombra mate, neutra, en el área de la comisura externa del ojo y también en la comisura interna del ojo. ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de maquillaje para eventos, normalmente nosotras nos manejamos en un margen que es este y no nos salimos de este margen. Bueno, cuando hacemos un maquillaje para eventos, sí nos vamos a salir un poco del margen porque tenemos que hacer de cuenta que ese ojo es más grande de lo que es. O sea, como hagamos de cuenta que termina un poquitito más atrás, ¿sí? Tenemos que maquillar teniendo en cuenta como esa ilusión óptica. Bien, voy esfumando estos tonos, pero lo que voy a hacer es dejar un margen de luz en el medio, ¿sí?
que esa parte no la voy a maquillar. Ahí estoy esfumando hacia afuera los bordes. Bien, ven cómo dejamos el área del centro del ojo sin maquillar, ¿sí? Normalmente esa técnica la vimos con el cut crease, que también en la zona del medio logramos esa iluminación por medio de usando un corrector para corte, ¿sí? Ahora en esta ocasión no la vamos a usar porque no queremos algo tan radical, ¿sí? Tan marcado, queremos algo un poquitito más sutil. Es por eso que no vamos a utilizar el corrector, sino que directamente vamos a utilizar la sombra. Por eso decíamos que es light, ¿sí? Es un spotlight, pero light, ¿sí? Que tenga una iluminación, pero sutil, ¿ven? Bien. Iluminamos bien en esa zona del centro para que quede todo el foco de luz en ese área. Bien, ahí vamos iluminando. Y lo que vamos a hacer ahora con un pincel súper chiquitito, porque recuerden que siempre tenemos que lograr esta sensación de claros oscuros, ¿sí? De volumen y profundidad. Entonces, como este tono quedó muy esfumado, no va a tener tanto contraste. O sea, va a tener contraste con la luz, pero tenemos que conseguir que haya un contraste de marrón con marrón para que se vea uno profundo y uno más profundo, ¿sí? Y lo vamos a aplicar bien en la comisura, ¿sí? Que no se expanda el resto, porque el resto es lo que ya está esfumado, ¿sí? Si nosotros aplicamos ahí, vamos a tener que esfumar de nuevo. ¿Y hasta dónde me va a llegar? Hasta acá la sombra. Entonces, un poquitito más corto, ¿sí? Que el sombreado anterior, no se vayan. Fíjense, ven ahí que se ve el marrón oscuro y un marrón un poquitito más claro. ¿Sí? Vamos a esfumar las líneas, que no queden los bordes duros, muy importante. Estoy pasando el pincelito, así lo estoy agarrando, ¿sí? Súper suavecito, no queremos hacer presión, ¿sí? Lo que queremos hacer es esfumar el pigmento, así que el pincel sea suave y pásenlo ustedes de la manera más suavemente posible. Muy bien, voy a reforzar un poquitito la iluminación. Bien. Y vamos a pasar a delinear para poner una pestaña, ¿sí? Y vean el resultado final.